En Sancor Salud impulsamos un nuevo estar bien, uno que incluye nuevas especialidades que ayudan a mejorar la salud. Amigología, una dosis por semana. Tranquilogía. Valorología. Sonrisoterapia. Y amorología siempre. Un nuevo estar bien que también incluye nuestra especialidad. Brindar la mejor atención en todo el país, con planes para cada necesidad y cada momento de la vida. Sancor Salud. La buena salud es todo. MGN Negocios Inmobiliarios tiene en venta una vivienda con corralón y depósitos en una excelente ubicación, Masa al 200. La vivienda tiene living, comedor, cocina, 2 dormitorios, un baño, una despensa, un garage y patio. El corralón tiene un salón comercial, una oficina, 2 depósitos, un tinglado, 2 patios. La superficie total del terreno cubierta es de 643 metros cuadrados. Atención personalizada. Asesoramiento integral. Contactos 264-08-88-73. 264-40-51-15. María Graciela Núñez. Negocios inmobiliarios. Hoy nuevamente un tema, que nos hace pensar, que nos acerca distintos pensamientos, un tema que, cuesta asimilarlo en algunos ambientes y algunos observadores a lo mejor van a huir de este espacio, pero nosotros tratamos de acercar otros pensamientos que nos hacen justamente eso, pensar. Bienvenida a Calentísima Ciudad, María José. Gracias por invitarme, como siempre. Y acá estoy para que intercambiemos ideas. Construir esta columna de diversidad, de alguna manera, ¿no? Sí. Nos había quedado una pregunta pendiente. La identidad, que tenía que ver, primero ya hemos hablado de un montón de cosas como de autopercepción y qué importante era percibirse y también autopercibirse y qué importante también es la identidad, ¿no? Porque a partir de autopercibirse uno toma entidad. Sí, habíamos hablado de cómo la identidad se construye desde el nacimiento, ¿no? O sea, es una construcción que va dándose a lo largo del tiempo. Cuando el sujeto nace, mamá y papá, o mamá y mamá, o papá y papá, como hemos dicho en otro segmento, dicen, qué linda, es una nena. Le ponen nombre, Juana, por ejemplo. O de pronto dicen, ¡ay, qué genial! Nació Federico, y es un nene. Bueno, ese es el inicio. Y también está vinculado a lo que esperaban, a las expectativas durante el embarazo, las expectativas respecto de esa bebé o ese bebé que estaba por nacer y que hoy en día se sabe. Aunque hay gente que no quiere hacerse los estudios para saber si es niño o niño y prefiere esperar la sorpresa. En realidad cada vez menos personas sienten eso.
pero hoy se puede saber con los estudios que se hacen, que están por protocolo durante el embarazo. Pero la cuestión es que cuando hablamos de identidad, entramos en un terreno que ya no está vinculado a la biología. Está vinculado a la... Disculpame esto, Sí. María José. Cuando vos hablabas de embarazo, ¿cómo se explica esto desde los observadores, no? Ujú. En que dos papás o Sí. dos hombres, ¿no? Sí, Que tienen un niño, sí, ya sea por un vientre alquilado, sí, o como fuera, o una adopción. sí. Digo, ¿cómo se entiende esto de esta identidad de este niño? Ajá. Bueno, Digo, digamos... ¿me adelanté mucho? No, está buena la pregunta, porque de hecho cuando vos el otro día me hablabas de los temas posibles que íbamos a conversar, yo pensé en justamente lo que estás nombrando, ¿no? Ujú. Y por eso, como la biología no tiene que ver con la cuestión identitaria, Ujú. sino que es una cuestión psíquica, ese papá y ese papá que deciden ser padres, digamos, y tener una hija o un hijo, bueno, cuando reciben a esa bebé o ese bebé, el vínculo que van estableciendo, y la forma de mirarlo o mirarla, la forma del trato, lo que se dice, lo que se escucha, lo que también esperaban, porque de pronto en general saben que o una niña o un niño el que están en ese vientre alquilado, ¿sí? Pero, O en la adopción. o en la adopción, tal cual. El proceso es un proceso inconsciente. Lo que va pasando es que en el vínculo que se va estableciendo, lo importante acá es el deseo que ha habido de paternar o de maternar, ¿no? O sea, ese deseo de, bueno, criar una hija o criar un hijo. Y cómo ese sujeto va creciendo y se va subjetivando, va a tener que ver con las identificaciones que se van a ir dando a lo largo del crecimiento. Va a crecer, va a establecer vínculos con papá y papá, o mamá y mamá, digamos las dos posibilidades, y cómo se va a ir subjetivando va a ser en función de cómo es mirado o mirada, y cómo es, qué se le transmite, cómo se le habla, de qué se le habla. Si es una niña o un niño que bueno, es criado en un ambiente de mucho afecto, de libertad, con bordes, con límites, por supuesto, porque los límites en la crianza son importantes porque protegen. El absoluto laissez-faire, dejar hacer, quiere decir eso en francés, es desprotección, porque es desentenderse, que haga lo que quiera, no. Y bueno, eso no es cuidado, eso es desatención, ¿no? Entonces, pero se va a ir dando una crianza como cualquier otra crianza. A ver, yo lo digo así para que se entienda, no es una rareza. No, digo así porque para mucha gente, para varias personas, uy, mirá, dos hombres criando. Justamente, es la pregunta que mujeres. Quiero tener cuidado con esta pregunta. Mirá, María José, por ejemplo, el común o una gran cantidad de observadores, por ponerlo en algún punto, Sí. dice justamente esto, ¿no? Dos mujeres crían un hijo, ese hijo va a salir ¿cómo? Y yo te pregunto, me pongo en espejo y te pregunto, esa mujer y ese hombre, o ese hombre y esa mujer, criando ese hijo, esa hija, ¿qué va a salir? ¿Cómo va a salir? Claro, podría ser la misma pregunta. O sea, la gente nos escucha decir, esta mujer está chiflada, ¿qué está diciendo? Los dos están chiflados. Pero, a ver, estamos tan moldeados, encasillados con esto que veníamos diciendo la otra vez, de que la mujer
El hombre pone el pene, la mujer pone su vagina y se produce la fecundación, en el coito, bueno, se produce la fecundación y crece una criatura dentro del vientre materno. El territorio... Que es la única manera de que por ahora... Por ahora. Hay otros métodos cuando hay posibilidad, digamos, in vitro. In vitro y demás. La ciencia en eso ha avanzado un montonazo, ¿no? O sea que antes la mujer no podía quedar embarazada por X problema. Pero frente a esto, el hombre nunca queda embarazado. No. Porque sus aparatos biológicos reproductores son diferentes. Son diferentes, son absolutamente distintos. Entonces, fíjate, eso tiene que ver con la parte biológica. Ahí hay diferencia sexual en el campo de la biología, en el terreno de la biología, ¿sí? Ahí tenemos diferencias, digamos, por los órganos, ¿sí? Sí. Pero eso es el terreno de la biología. Después está todo un campo, un territorio, que es el territorio psíquico, psíquico porque digo psíquico porque tiene que ver con la configuración del aparato psíquico, del psiquismo, que se va construyendo, se va configurando a lo largo del crecimiento fuera de la panza, digamos, ¿sí? Ya cuando está el bebé ahí en vivo y en directo. Bueno, esa crianza, ¿sí? Es una crianza que la llevan adelante una pareja, repito, hombre-mujer, o dos mujeres, o dos hombres. O sea, que la crianza, porque es una cuestión que está vinculada al terreno ya del género, de lo que tiene que ver con lo psicológico y sociológico también, porque es en un contexto, no es en el aire, un contexto social, político. Hay una ideología que lo atraviesa, tiene que ver también con las subjetividades de cada una de esas personas que deciden y eligen criar, maternar y paternar. Justamente, cuando vos hablabas recién de maternar y paternar, que era un deseo puede ser de un hombre. ¿El hombre materna? Sí, no se asusten. No, bueno, sí, son preguntas que debo hacerte. Materna y paterna, y hay mujeres que paternan también, claro. O sea, porque los roles, digamos, se pueden intercambiar. Esta cuestión que uno dice, mira, parece parece un macho, ¿no? Referido a una mujer. Sí, yo pongo esa cara, porque ese insulto, eso es un insulto, ¿no? O a decirle a un varón, muy común, marimacho. O marimacho, ¿no? O qué mujercita. Sí. De pronto un pibe que se ve... ¡Qué mariconcito! Sí, bueno, son insultos, eso es agravio, eso es destrato. Yo en otras oportunidades he hablado del tema del destrato, porque ¿desde dónde se dice cómo hay que ser? ¿Desde qué lugar nos posicionamos para decir cómo debemos ser? Como si fuera un mandato, ¿no? Un mantra ahí que nos baja y nos determina de determinada manera, cuando en realidad el sujeto sale del útero. Fíjense, el otro día estaba leyendo una psicoanalista francesa que era en relación a un caso, ¿no? Un caso de consultorio, pero de esta psicoanalista, de una persona que se siente sola, ¿no? Va un señor al consultorio a plantear de su soledad, lo mal que se siente. Bueno, no voy a contar el caso, a lo que voy es a esto, algo que me pareció riquísimo. Nacemos, la parte biológica, de un huevo que es fertilizado, ¿no es cierto? O sea, sí. No con la fertilización asistida, sino un óvulo y un espermatozoide que se juntan, o sea, dos células, ¿no? De dos, nacemos de dos y se hace uno, ¿no? El feto que empieza a desarrollarse. Bueno, dentro de un ámbito, el amnios, ¿no? Donde se va alimentando, ¿no? Y se va desarrollando.
pero seguimos estando ahí adentro. O sea, de dos, cuando sale uno solo, en este caso uno solo. Bueno, y estamos protegidos ahí. Salimos, somos expulsados, el parto, ¿te acuerdas que la otra vez hablábamos del parto? El parto, que es traumático, y quedo solo, o sola. Sí. ¿No? Ahí. Que también hablamos de esto. Sí, porque hablamos justamente del marasmo, ¿no? De que ese infant, si no lo asistimos, se muere, ¿no? Hablamos de eso. Bueno, entonces imagínense, ese sentimiento de soledad lo vamos a tener toda la vida. Si no es acompañado ese desarrollo, ya salió, está fuera de la panza, no es acompañado. Llegó a este mundo por conflictivo. Absoluto, ¿a dónde me traen? Si no es acompañado por ese maternar, por ese paternar, por lo que hablábamos del apego, si no está eso, ese sujeto muere. Porque el cachorro humano, el infant, se muere. Bueno, es atendido, es cuidado, es mimado, es sostenido, es apegado, no pegado, apegado. Eso tiene que ser durante un tiempo. Después de ese apego se tiene que, lo dijimos esto. Tiene que ir desapareciendo. Tiene que ir desapareciendo. Pero a lo largo del mundo, y durante todo ese proceso, las miradas, las palabras, el acompañamiento afectivo, que son las miradas, las palabras, el alimentar. Lo que comúnmente le llama la gente educación, educar a ese niño. Criarlo. La educación está bien, porque educa a la familia, la escuela enseña, no educa a la escuela. Eso es otra idea que, bueno, en otro momento... No lo vamos a tratar, son las ideas que plantea después María José que nos quedan retumbando. La escuela no educa, la escuela enseña. Pero esto que decía, educa a la familia. Eso se va dando a través justamente del lenguaje, por eso ese sujetito que salió de ese amnios sale a un mundo que es un amnios de palabras, lo que escucha, lo discursivo, la manera en que se le habla, el trato, bueno, y eso es lo que va generando identidad, eso es lo que va construyendo la identidad, donde ese sujeto va a decir yo soy Juan o soy María, y no tiene que ver con lo biológico, decir soy Juan, es como ve su imagen en el espejo, y se ve en la mirada de mamá y papá, o de mamá y mamá, o de papá y papá, se ve. Y lo que quiero aclarar con esto es que en ese mirarse y en ese verse es donde va configurando su identidad, ¿sí? Y va a decir yo soy. Más allá de lo biológico, absolutamente, más allá de lo genérico. Sí, que va construyendo su género. Ajá. Porque identidad de género, o sea, va construyendo la identidad de género. La identidad no es un concepto aislado, aislado del género, al revés, van de la mano, van de la mano, están así, porque es la identidad de género. Por eso la autopercepción, por eso insistimos tanto con ese concepto, porque tiene que ver con cómo me percibo y cómo me siento, y entonces ahí puedo decir yo soy nena o soy nene, yo soy Juana o yo soy Pedro. Nombrar, eso es fundamental, ponerle nombre, darle nombre. No soy una cosa amorfa, no soy algo amorfo, algo sin identidad. Y es fundamental esa construcción identitaria, y por eso tenemos documento de identidad. El documento que tenemos, DNI, Documento Nacional de Identidad. ¿Y dice masculino o femenino? Bueno, pero hay está el otro documento. Esperemos el que nuevo. El nuevo, pero digo, hasta hace muy poco tiempo. Hasta hace muy poco tiempo era M o F. Bueno, ahora ya eso no está. No sé hasta cuándo. Crucemos los dedos. Sí, tampoco nadie se presenta. Hola, mucho gusto, Juan, soy heterosexual. Absolutamente. Soy Juan, homosexual. Sí, no. Eso lo habíamos charlado, fuera de cámara. Charlado, sí. Pero está bien que lo digas, porque eso es un absurdo.
tan absurdo como que cuando alguien... Es innecesario. No, y además es agresivo. Claro. O sea, es agresivo que la gente clasifique, peor, califique, diga, "Ay, mira esa, como dijiste vos recién, marimacho. Uh-huh. O mira ese, marimacho. qué puto. No, es la cosa más agresiva, más dañina, es asqueroso. Disculpen que use esa palabra, pero es lo que me surge. O sea, porque es no respetar al otro, que es un sujeto que tiene derechos civiles y tiene derecho a la vida y tiene derecho a estar por el mundo y circular por donde le dé la gana. Y esto hay que decirlo porque está muy arraigado todavía está instalada esta cuestión de la discriminación, ¿no? y de la sanción. Sí, y del juzgamiento que hace la sociedad. Sí, porque, por ejemplo, porque puede ser esta identidad confundirse que tiene una identidad anormal. Bueno, la otra cuestión, la anormalidad, son dos conceptos que en el psicoanálisis no existen. O sea, se sabe que están en el vocabulario, en el diccionario la palabra está. Lo normal refiere a normas, uh-huh. a pautas, ¿no? a normas. Normas que rigen dentro de una sociedad, ¿sí? Lo normativo, ¿no? Bueno, como es la escuela normal, ¿no? Las escuelas normales, ¿no? Claro. Todavía existen, ¿no? Claro. Escuelas públicas, pongámosle nombre, o sea, que eso de escuela normal es una forma histórica, ¿no? Que tiene que ver con la formación de las docentes y los docentes. ¿Y antes había una escuela anormal? ¿La escuela anormal José de San Martín? Entiendo que no. Entiendo que no. Pero no, para el psicoanálisis el sujeto circula por la vida con su deseo dentro de un mundo absolutamente lingüístico, se baña en palabras, lo dije antes, ¿no? O sea, lo atraviesa el lenguaje, está sujetado al lenguaje. Lleno de etiquetas, de juzgamientos. Sí, de prejuicios, ¿sí? Y entonces trata de ubicar a las personas dentro de un esquema determinado, ¿no? Y entonces eso lo llama la normalidad. Y si se sale de un poquito de ese esquema, es la anormalidad. Pero es un terreno bastante, digamos, ambiguo, porque es lo mismo que lo bueno y lo malo. Bueno, ¿desde dónde digo que algo es bueno o que algo es malo? ¿Y desde dónde decimos que es normal y anormal? Bueno, y eso es una cuestión ideológica, ¿no? Uh-huh. Tiene un trasfondo ideológico. ¿También tiene que ver con el poder? Sí. ¿Sí? Sí, porque tiene que ver con una cuestión de la dominancia, ¿no? El poder intenta controlar. Y someter. Que es lo que antes decíamos la otra vez, la vez pasada hablábamos de esta cuestión del dominio, ¿no? La pulsión del dominio, uh-huh. Del control, de la atención, del goce sádico, del castigar, ¿no? Entonces, a la anormalidad la castigo, la sanciono. Porque no está esto dentro de estos cánones. Tenés que entrar dentro de determinado sistema, tenés que pertenecer a determinado sector, tenés que estar dentro de cierto marco, ¿no? Es encuadrar. Ay, qué fea la palabra, encuadramiento. Encuadrar. Pero bueno. Cuando ves el marcar es más o menos igual. Sí. Sí. Así que saquémonos de la cabeza, por favor. Yo para eso tengo un poema. Ajá. Bueno, ¿lo vas a leer? Sí, si me dejan. Por supuesto, nos encanta, ¿sabés que sí? Siempre llegamos a esta conclusión, ¿no? Sí. Que en estos temas tan áridos, digo áridos cuando me refiero a áridos, a la aridez, porque cuando uno ve la aridez es espinoso, es complicado, sí. Es seco, sí. No tiene matices, ¿no? Bueno, parecería ser que estos temas del género y la diversidad son temas muy complicados y muy desérticos, ¿no? Y que yo, como vivo acá,
y me siento muy arraigada en este lugar. A mí me gusta vivir acá. Bueno, más precisamente en Rama Caída, que es donde vivo, en una finca. Me siento muy bien porque tengo la posibilidad de decir estas cosas, ¿no? Por ahora. De decir y de poder dar otras miradas posibles, ¿no? Otra perspectiva respecto de la vida, de cómo es la vida y de cómo somos, de cómo somos como personas, dónde nos posicionamos, qué nos gusta, qué es lo que no nos gusta, y de tener la posibilidad de decir cuando algo no te gusta, bueno, decirlo, no callarse, no tener miedo. Yo no siento miedo, a veces digo cosas bastante fuertes, ¿no? Bueno, pero este programa se caracteriza siento por bien acá. resaltar cómo somos, quiénes somos y sobre todo rescatando las diversidades, ¿no? Uh-huh. Entonces, esos son nuestros eslóganes, digamos. Hablando de las diversidades, tenemos un poema. Sí, no sé si el poema o un pedacito de texto. ¿Qué Lo que tiempo vos tenemos? prefieras, tenemos tiempo. Bueno, contamos con tiempo. Es un relato cortito. Un relato. Bueno, voy a mostrarlo. Sí. Camila Sosa Villada es una escritora, actriz, directora de teatro, sanjuanina, pero vive en Córdoba, joven, y escribe muy bien. Y es premio Sor Juana Inés de la Cruz por su novela Las Malas. Yo no traje acá hay otro libro. Ajá. Este es el último, pero yo voy a leer desde acá. Desde este. Muestro los dos para que... Este se llama La novia de Sandro. Sí, ahí están los ¿De poemas. Cantantón? Sí. Ajá. Sí. Mira qué interesante. Eso lo puedo leer otro día. Son poemas estos. Son poemas. Y estos son relatos. Ajá. Este es el último que salió este año, La traición de mi lengua. Pero tiene una novela que se llama Las Malas, que es del año 2020, en plena pandemia, escribió, el prólogo lo escribió Juan Forn, un escritor que ya falleció lamentablemente de pancreatitis, gran escritor. Y con Sor Juana, el premio Sor Juana Inés de la Cruz, lo recibió, ahora les quiero leer, no me quiero equivocar, claro, en el 2020, con la novela Las Malas. Es una novela muy fuerte, muy bien escrita. Que tiene que ver con el género, seguramente. Con el género, sí, por eso lo traigo, ¿no? Y después esa misma novela tiene el premio Finestres de narrativa y el Grand Prix de l'Héroïne Madame Figaro del 2021. Los leo los premios porque no me los acordaba de memoria, pero lo que quiero decir es que se merece haber sido premiada. Es una mujer trans. Y lo aclaro, no por discriminarla, sino al revés, por revalorizarla, porque escribe maravillosamente bien. Aparte, yo la sigo, la escucho cuando da una entrevista y habla muy, muy bien, es muy inteligente, piensa bien y es muy suave. No es disruptiva, digamos, es muy suave en su manera de hablar, es muy agradable y es muy humilde. O sea, no se le subieron los humos a Camila. Fíjate, y hace cine, es guionista de cine. Fíjate que por revalorizarla hemos caído casi en lo mismo del común de la gente, ¿no? Sí. Es una mujer trans. Sí, por eso aclaré que... No, pero digo, lo vuelvo a resaltar justamente, María José, porque esto lo hacemos casi habitualmente, ¿no? Sin darnos cuenta, porque ya está instalado de alguna manera. Absolutamente. Yo la quiero un montón. Ella no me conoce a mí. Bueno, hay tantos escritores que no nos conocen y sin embargo los admiramos, ¿no? Acá está. Ajá. Esa es Camila. No sé si se puede ver. Sí, como no, la mostramos. Igual siempre viste que ponemos nosotros
Ah, vos pones el cuadrito. Bueno, por ahí si encontrás una foto mejor. ¿Alguna data? Porque acá es la foto del libro y muy linda, por cierto. Ahí es preciosa. Y sí, ella es un ser encantador, es encantadora. Bueno, es un texto corto. Un relato. Cada noche mi mamá viene a mi rostro y se prende a él. Paso frente a un espejo y advierto la cara, el cuerpo y la lengua de mi madre que me habita. Me sobresalto, corcoveo. Quiero quitármela de encima, de adentro. Quiero olvidarla. Quiero experimentar algo que no esté dicho por ella. Pero mi lengua habla sus palabras. Repito, pero mi lengua habla sus palabras. Ellas iniciaron el lenguaje que nos dio cuerpo. Somos el resultado de la feminización del lenguaje de nuestras antepasadas. Oía como mi mamá mentía por el misterio de su hija. Oía su silencio cuando se tocaba el tema. Oía la tensión de su silencio envolviéndome. Oía la música de su tristeza y el caer de una palabra dentro de otra, como los pasos en un salón vacío. Mi mamá diciéndome, te doy las palabras, te doy la lengua a falta de riqueza, a falta de un apellido que te ampare, a falta de un padre que te quiera. Te doy este modo de hablar. Cuando sea el momento, prendele fuego y hacé que desaparezca. Y no solo es la lengua de nuestras madres. La literatura no solo es la poética de la pobreza de nuestras madres, las que nos dieron leche y tejieron nuestras bufandas en invierno. Es también la lengua de las madres que nos dieron el vivir travesti, las otras madres travestis y las madres que inevitablemente seremos. La lengua negra de las travestis que agonizan, la lengua ponzoñosa para chicotear a otras, para maldecirlas, para envidiarlas, la lengua envenenada para insultar, para pelearse, para dañar a otras y otros, la lengua que se ampolla cuando bajan las defensas. Interesante, ¿no? Y esto dicho por una mujer que ha vivido distintas situaciones en esta sociedad casi incomprensiva. Tal cual. Sí, ella cuenta mucho de su historia y de la relación con su papá, que bueno, no la quería, nunca la quiso, y todavía es el día de hoy que su papá, creo que ya ahora falleció hace poquito el papá. La madre no, la madre al revés, la madre se fue metiendo dentro del mundo de sus amigas, de sus compañeras, de militancia, y la madre es una par. Es una par, sí, sí, sí. María José, se te acabó el tiempo. Bueno. Va a tener que ser en la próxima sesión. Bueno, cómo no. Gracias. Nos sentimos así como, es casi, esta entrevista siempre es como que tensiona un poquito, ¿no? Porque uno a veces no quiere decir algunas palabras que inevitablemente están en nuestra matriz cultural. Pero ¿saben qué? Esto solito digo, pues yo si no hablo mucho. No, yo me siento muy cómoda y bueno, quiero que la audiencia también se sienta cómoda y que por favor, si necesitan preguntar, consultar, bueno. Sí, lo pueden hacer, sí, lo pueden hacer, el chat está abierto permanentemente. Sí. Muchas gracias, María José. Hasta la próxima, gracias a vos, Juanjo.